16 de julio de 2024, el día 1 de mi ciclo. Me levanté a las 2 de la mañana a hacer pis y escuché ruidos en la entrada de mi cuarto, que da al patio. La puerta de mi cuarto abre el patio. Y cuando salí vi las bananas en el piso y una de ellas estaba comida. ¡Wow! Un montón de sensaciones juntas. Así como maravillas novedosas que ocurren en el cuerpo ante lo desconocido y lo incierto. Y saqué la banana que estaba comida y la tiré para el patio, el patio que es la montaña y la selva. Maravillosa. Y que para mí es selva, ¿no? Que soy de la Patagonia. Acá, para quien viene de la selva no, no lo es. Pero para mí se siente como la selva ya. Y estoy camino a la selva, estoy preparándome para llegar al Amazonas y eso me emociona y me da miedo. Mi ego siente miedo de todo eso que mi alma quiere ir a recordar ahí, que me está llamando a volver. Y después de que me acosté de nuevo, al volver del baño, a las horas cuando estaba el cielo un poco aclarando, pero así de negro a gris, un poquito más claro, escucho afuera unos sonidos no sé, era como una especie de gruñido felino, muy poderoso. Era mucha presencia la que comunicaba, me encantó y a la vez sentí, me quedo acá acostadita oyendo esto porque es esto lo que mi cuerpo en este momento me permite. Disfrutar de esta sensación sonora que repercute en todo mi cuerpo, en todos los sentidos, de ese gran misterio salvaje que está ahí afuera y que aún no me atrevo a mirar. Pero sí a sentir y estar cerca y me voy acercando, respetando lo que mi sistema nervioso puede transitar al día de hoy. Y tuve muchos sueños por la mañana. Soñé con mi ciudad natal y por ende con mi amado Nahuel Huapi.
Y, y hoy cuando me desperté de nuevo, ya para pensar en levantarme, eh, me pregunté cuál es el mensaje de este sueño que me llega con tanto amor de regreso a mi madre tierra. Y es esta fuerza esa fuerza vital, el instinto, el impulso de vida. Es el amor creador, el amor que une y hace girar esta gran rueda. Este cosmos cíclico perfecto. Es la melodía de esta danza que somos y que estamos siendo invitados a recordar que es gozo, que es placer y que permitirnos fluir en esa abundancia de amor, que es una caricia constante del viento, del agua, el calor de la tierra, el corazón, ese fuego que nutre, que calienta. Ay, es esa pasión que es la llama que está iluminando la senda. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Y hoy escribí hacia dónde quiero ir, qué quiero y para qué. Y no tenía idea de cuál era la respuesta cuando escribí esas preguntas. Y cuando me acosté hace un rato a permitirle el descanso a mi útero, porque hoy es el primer día de mi ciclo, entonces comencé a sangrar cuando me levanté hoy tras escribir. Me levanté porque había una mariposa que no podía salir. Entonces fui a agarrarla, fui a verla, tenía un color azul, azul que iba a turquesa y todo tornasolado, maravilloso con negro. Y la vi y sentí como mi útero liberó la primera sangre de este ciclo así, esa liviandad de lo que murió, de lo que terminó. Es que deja espacio a lo nuevo, a las nuevas creaciones, a la nueva vida. Y puse mi mano y recibí la sangre con mi mano derecha.
Y la mariposa salió volando sola. No hizo falta que intentara sacarla de nuevo. Entonces cuando me recosté para que mi útero descansara después de todo el proceso de encender el fuego, para calentar el agua, el agua que junté ayer porque hoy estamos sin agua, para tomarme algo calentito que últimamente viene siendo cafecito de acá, de Brasil, que es tan maravilloso. Qué aroma, qué caricia, qué abrazo. Es una comunión preciosa. Entonces tomé mi café con palta, con batata dulce que juntamos ayer de la tierra, con piñones de las araucarias que nos rodean, que están maravillosos. Son bombones. Y toda esa movida del fuego, calentar agua, preparar el agua para poder lavarme, preparar el agua para mis paños y todo, me agotó bastante. Entonces me acosté. Y quedé ahí. El tiempo que mi útero necesitó. Y tras un lapso, quise escuchar una canción que creí que era Anunciación, que es con la que soñé hace 2 noches. ¿O fue ayer? Creo que fue la madrugada de ayer. Iba a poner la que vengo escuchándola seguido y me apareció la canción Hasta la raíz de Natalia Lafourcade y los Macorinos. Y siempre me hace llorar tanto. Y cuando canté esa canción y cuando sentí esa canción, volvió la claridad de cuál es la respuesta a mis preguntas. Llegó la respuesta a mis preguntas con claridad y el para qué. El para qué. Uf, qué miedo da, seguir el camino que el espíritu tiene maravillosamente trazado para nuestra plenitud. Da mucho miedo. Más ahí vamos porque una vez que se tiene la información, lo que queda es la responsabilidad, la capacidad de responder. Es una responsabilidad ante nuestra propia vida, que es la vida del cosmos entero, porque somos parte de esta sinfonía, parte única y esencial que hace perfecta conexión con cada una de las partes que somos. Y estamos siendo llamados a expresar esa magia que cada uno tiene. Nuestra magia es necesaria, nuestro mensaje. La expresión, ese arte de vivir que cada cual vino a crear y a descubrir, porque vinimos a descubrir quiénes somos,
a través de este cuerpo, el cuerpo territorio, el templo de Dios, de la diosa, el templo del placer, el eros, el pulso vital. El chi. Y cuando dejamos de obstruir su fluidez y nos rendimos a que la montaña nos permita seguir el curso de este caudal, ahí no queda más que flotar en esa gracia, en esa ¿cómo se dice? Bliss, la dicha, en esa dicha, la dicha de existir y de ser parte de este milagro. Perfecto. Qué placer.